Buenos días. En otros programas les he insistido mucho acerca de la importancia de promover la lectura y de por qué la lectura nos ayuda o nos conforma o nos hace mejores personas. En realidad nos dicen mucho en todas partes que la lectura nos hace mejores personas, pero no nos explican muy bien exactamente por qué. Yo creo que es importante que hablemos del tema porque existen prejuicios en contra de la lectura, específicamente la lectura de poesía, que hacen importante recalcar por qué la poesía es importante. Un prejuicio muy arraigado, por ejemplo, es de que la poesía nace del ocio y que los poetas entonces son ociosos y que la poesía es en último caso inútil. ¿Por qué? Pues no cambia el mundo, no ayuda a superar los problemas del mundo, no nos ayuda a resolver problemas, no directamente, digamos, no constituye en sí misma una solución a los problemas del mundo. Para nosotros poder entender de qué modo la poesía sí contribuye a ser mejores personas y a la solución de los problemas del mundo, pues vamos a hablar un poquito sobre eso. En primer lugar, la lectura nos cambia físicamente, cualquier lectura. Eso ya lo hemos hablado aquí algunas veces, cómo cuando nosotros leemos cambian nuestros esquemas mentales y entonces cambian los caminos de conexión neuronal y cómo eso nos convierte, de hecho, ya en otras personas. Cómo los cambios que ocurren durante la lectura y el aprendizaje nos hacen ya personas diferentes, porque nos hacen ver la vida de un modo distinto. Nuestras neuronas quedan conectadas en circuitos diferentes. Entonces, eso es una cosa real. Eso es una cosa, digamos, tangible, se puede medir. Es un cambio, el primer cambio, digamos, el cambio más evidente que ocurre durante la lectura y durante el aprendizaje. Luego, hay otro tipo de cambios que tienen que ver con claro, también afectan este nivel, pero que ocurren a otro nivel y que son cuando nosotros estamos leyendo, estamos reconstruyendo de hecho el texto. Todos los vacíos o las partes que el texto no tiene completas, esas indeterminaciones, nosotros las llenamos, concretizamos, volvemos objetivas para nuestra mente. Nos convertimos en un objeto que se puede representar en nuestra mente. Y entonces llenamos con nuestro propio prejuicio, nuestras propias ideas, el texto. Terminamos de hacerlo, somos como el coautor. Y esto es una actividad. Completar las cosas es una actividad. Nuestra mente tiene la necesidad innata de completar las cosas que le parecen que están incompletas para poder formarse un modelo más claro de la realidad. Esto es una cuestión que nos ha ayudado a sobrevivir. Entonces, cuando el lector está trabajando en la reconstrucción de sentido, está ejercitando esta facultad de completar aquello que está incompleto y de crear modelos. Eso ya es un cambio que también es importante para nuestra supervivencia y ocurre en nuestra mente cuando estamos leyendo. La literatura, y especialmente los poemas y los cuentos, nos invitan a ejercitar la creatividad en la lectura, de modo que incluso el lector que está menos inquieto, el que está sentado en su butaca leyendo cómodamente con un cafecito, lo que está haciendo es trabajar mucho su mente, está siendo creativo, está reconstruyendo el texto. El lector no está realmente inactivo, está trabajando mientras está ahí sentado. Esto alguien se lo tenía que haber dicho a mi mamá cuando me decía, tú que no estás haciendo nada, estás ahí nomás leyendo, ven a ayudar aquí. Bueno, durante la lectura, además de poesía específicamente, nos enfrentamos al problema de descifrar el texto que el poeta está presentando de una manera distinta o extraña. El poeta nos está presentando el texto con un lenguaje que no parece el normal, un lenguaje que está, digamos, en cierto modo tergiversado, cambiado, o que está haciendo trampas con el lenguaje, utilizando una gramática distinta, un lenguaje distinto. Entonces nos enfrenta a lo que nosotros consideramos normal del lenguaje con esta anormalidad que es de hecho la poesía. Y estas anormalidades que llamamos figuras literarias, solemos considerarlas una especie de adorno, pero no son solamente un adorno para embellecer el poema. Son, de hecho, una estrategia para que nosotros nos integremos en la co-creación del poema. Las figuras literarias, con este afán de transgresión,
nos obligan a tener que interpretar, nos ponen una tensión que es una tensión estética, que nos obliga pues a interpretar qué es lo que quiere decir esta metáfora, qué es lo que quiere decir esta figura, cómo puedo yo traducir esto que está muy raro, y entonces nos ayudan a pensar de un modo distinto del que está socialmente aceptado. Digamos que la lectura de poesía nos ayuda a ejercitarnos en la capacidad de contravenir lo establecido, porque ya simplemente esa lectura está contraviniendo la gramática, está contraviniendo el lenguaje y está contraviniendo los prejuicios que tenemos. Entonces, ese contravenir lo establecido lo ejercitamos justamente cuando estamos leyendo y nos permite tener un juicio crítico más afilado. Hay más beneficios, por ejemplo, de la lectura específicamente de poemas que son muy concretos. Por ejemplo, la experiencia del ritmo, que el ritmo constante de la poesía, los cambios que son constantes en la poesía, nos seducen por su cualidad de ser equidistantes, de ser equilibrados. Son simétricos en muchos sentidos. Entonces el ritmo, que es esta simetría constante, esta repetición constante, nos hace que nuestro cerebro se ejercite en la posibilidad del equilibrio y nos ayuda a sentar las bases para los juicios éticos y para los juicios donde tienen que ver valores cualitativos de decisión, que en realidad la mayor parte de las veces son valores cuantitativos, del tipo cuánto es tuyo, cuánto es mío, cuánto me corresponde, cuánto te corresponde. Eso es los juicios de valor ético. La labor pues reconstructiva que armamos y ese enfrentamiento con la experiencia estética es además una puesta en evidencia de nuestra propia fragilidad, porque la poesía que encontramos en la literatura, en la poesía, es frágil, fácilmente se diluye, depende de cosas muy pequeñas y muy simples, como el ritmo, como las figuras, como el lenguaje. Al enfrentarnos con esta fragilidad de la belleza, nos enfrentamos con nuestra propia fragilidad, con nuestra propia posibilidad de morir, con nuestra propia posibilidad de enfermarnos, de ser menos, y esto nos hace, de hecho, más humanos, nos hace ver en nosotros la posibilidad que tenemos nosotros también de sufrir como ellos. Y aquí voy a otro punto que es importantísimo a la hora de leer poesía, a la hora de narraciones, que es la posibilidad de ponernos en el lugar del otro, de ponernos en la cabeza del poeta, por ejemplo, o en la cabeza de los personajes, en su situación emocional y poder juzgar desde su punto de vista. Este ejercicio es vital para poder establecer juicios éticos, la empatía. Si nosotros podemos ser empáticos con los demás, ponernos en el lugar del otro y saber lo que se siente, sufrir como ellos, aunque no tengamos que sufrir como ellos, entonces estamos convirtiéndonos en mejores personas porque podemos establecer una relación de vis a vis, una relación de iguales entre las demás personas. Esto nos permite además debatir, poder considerar que el juicio del otro puede ser tan valioso como el mío. Y cuando el juicio del otro puede ser tan valioso como el mío, entonces yo pongo mis propios juicios a crítica. Y esta posibilidad se ejercita especialmente durante la lectura de poesía. Entonces, poder ver a los otros como iguales, poder establecer con nosotros una relación equilibrada, justa, en esta dimensión humana y frágil, es lo que nos acerca más a las personas, nos hace, de hecho, por eso, mejores personas. Además hay otra cosa, aquí no más he hablado de la parte formal, pero está la parte del contenido. Los poemas, de hecho, contienen contenidos que pertenecen a campos de la filosofía, de la religión, de la ciencia, que son, digamos, nuestra sabiduría que está puesta así en verso. Y entonces estos contenidos son ya una parte, digamos, educativa, didáctica de la literatura. Hay una función reconocida desde los latinos de la literatura que ellos llamaban docere e delectare. Esto es, educar deleitando. Cuando nosotros a través de la belleza encontramos lecciones, encontramos contenidos como, por ejemplo, cuando yo era chico, la literatura que se usaba era literatura llamada comprometida. La literatura para la revolución, que suponía que iba a cambiar el mundo y eso, nos enseñaba cosas
En otro tiempo se enseñaba, por ejemplo, la doctrina católica, ¿no? A través de la poesía o de los cuentos. Se enseñan cosas filosóficas. La generación del 98 leía más filosofía que literatura y luego la ponía en los versos. Entonces aprendemos esas cosas también desde la poesía. Lo cierto es que una buena forma, pues claro, si está lleno con un buen contenido, es todavía mejor. Entonces, un texto rico, pues, es mejor cuando tiene algo que decir. Cuando compartimos estas cosas de un texto rico a través de la literatura y pasa de una cabeza a otra, se va reproduciendo en las diferentes mentes y va creciendo, se va convirtiendo en estas ideas vivas que están ahí y que a la larga se convierten en tradiciones. Las tradiciones literarias, las tradiciones que compartimos, eso que todos reconocemos como nuestro, decir, por ejemplo, la poesía nacional tiene este representante importante, o tal poema es muy importante para la nación, etc. Es lo que llamamos tradición e identidad, que es una función importantísima de cohesión social, que nos permite establecer proyectos comunes, sueños comunes, como sociedad, como comunidad. Entonces, la literatura lo que hace principalmente es unir a las personas que parecen separadas. Nos enseña cómo vivir mejor con los demás, cómo disfrutar más en comunión con los demás. Al leer las mismas obras aprendemos juntos, por ejemplo, cómo disfrutar mejor de la vida. Muchas gracias.